En Es Radio, La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Despierta, España, que no te engañen. Izquierda antisemita. No falla. Siempre que hay un problema, siempre que su sanchidad o su partido, el PSOE, se encuentran acorralados contra las cuerdas, usan una doble técnica para escurrir el bulto. En primer lugar, la del avestruz, que consiste en enterrar la cabeza en el suelo o mirar hacia otro lado, dando la callada por respuesta, sin contestar ni aclarar ni una sola de las cuestiones que están encima de la mesa. Y por otro lado, la del calamar, que no es otra cosa que enfangar el debate público con asuntos ajenos, en muchos casos inventados o exagerados, para ocultar las vergüenzas propias y de este modo desviar la atención de lo realmente importante. Dicho y hecho. Sánchez se ha dedicado en los últimos días a desempolvar sus clásicos para que no se hable del grave caso de corrupción que sacude a su partido y que le afecta directamente a través de la llamada trama Koldo y los turbios negocietes de su mujer, Begoña Gómez. Franco es uno de estos clásicos. Es el comodín de la izquierda patria para azuzar a sus acólitos en tiempos de tribulación, cuando los ánimos decaen. La figura del dictador tan solo vive en el recuerdo y las palabras del socialismo. Los zurdos son los únicos fachas que quedan realmente en España, pues se afanan una y otra vez en revivir el franquismo, en resucitarlo para reforzar su identidad de rojos. El otro comodín, para refugiarse, es la política internacional. Salir de España, subido al Falcon, es uno de los hobbies preferidos del presidente. Y esta ocasión, dado el tamaño y la gravedad del escándalo, bien merecía una gira en condiciones, con escala en varios países y su correspondiente agenda de reuniones al más alto nivel, con sus fotos y declaraciones rimbombantes, para dar que hablar. La gira en cuestión ha sido por Oriente Próximo, y la excusa no ha sido otra que la búsqueda de una solución de paz que ponga fin a la guerra entre Israel y Hamás. Sánchez, el pacificador. Sánchez, el Gandhi hispano, que intermedia entre las partes y lidera un movimiento internacional para solventar el conflicto bélico. Esto, o algo parecido, es lo que sin duda pensaría el ejército de asesores que el presidente atesora en Moncloa con nuestro dinero. Y ojo, porque lo siguiente, de salirle mínimamente bien la jugada, será proponer a Sánchez como candidato a Premio Nobel de la Paz. Tiempo al tiempo. Tras su gira, una vez aterrizado en España y después de consultar a varios líderes árabes, la conclusión del gobierno es que España, de forma inmediata y unilateral, debe reconocer el Estado de Palestina y apoyar su entrada en la ONU como miembro de pleno derecho, al tiempo que se declara un alto el fuego permanente para buscar una solución definitiva. Reconocimiento, alto el fuego, paz, en definitiva, un reguero de buenas intenciones, de buenas palabras, que una vez más, poco o nada tiene que ver con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Primera realidad, que la guerra es culpa de Hamás, no de Israel. Fue la organización terrorista Hamás, no Israel, la que inició la guerra el 7 de octubre de 2023, tras perpetrar la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Ese día fue el día más oscuro de la historia de Israel. Miles de terroristas palestinos saltaron la valla de seguridad y, en un ataque sin precedentes contra la población civil, torturaron, violaron, quemaron, descuartizaron y finalmente masacraron a más de 1.200 hombres, mujeres, niños y bebés. Sí, también bebés. Bebés decapitados
y bebés calcinados. Y también secuestraron a más de 200 personas, muchas de las cuales han muerto o siguen en un cautiverio infernal, sometidos a condiciones inimaginables de aislamiento, dolor y tortura. Y no fueron actos aislados de barbarie, fruto de la rabia o la locura. El ataque fue planificado al detalle durante meses, al igual que la sangría posterior, hasta el punto de que los terroristas portaban manuales sobre cómo violar brutal y violentamente a las mujeres, sin compasión, con el único fin de infligirles el mayor daño posible. Pelvis rotas, pechos cortados, niñas violadas, inimaginable, sí, pero real. Y en cuanto a los secuestrados, Hamás, que es la autoridad que gobierna en Gaza, ofrecía hasta $10.000 y un apartamento a los terroristas que raptaran específicamente mujeres, ancianas y niños, tomando tantos prisioneros como fuera posible. Estos son los sonidos del horror de aquel fatídico 7 de octubre. Masacre en el Festival de Música Supernova. Lo que debía ser una divertida noche de baile cerca de Gaza se convirtió en una pesadilla cuando Hamás atacó. Al amanecer, los terroristas descendieron en parapentes motorizados y llegaron en camionetas, disparando indiscriminadamente contra una multitud que huía presa del pánico. Murieron cerca de 260 jóvenes. Segundo sonido. Familias asesinadas en sus casas. Los palestinos de Hamás también se infiltraron en comunidades y barrios israelíes cercanos a la Franja de Gaza, asesinando, violando y secuestrando salvajemente a bebés, niños, ancianos y familias enteras, quemando vivas a personas e incendiando sus casas, mientras grababan vídeos y los publicaban en sus redes. Segunda realidad, que la izquierda española se posicionó con los verdugos, con los terroristas palestinos de Hamás, no con las víctimas judías de Israel. Sánchez, nada más conocerse el ataque. Cuando estamos viendo las imágenes en Israel y también en Palestina, ese mensaje de concordia, de convivencia, de paz, de rechazo a la guerra y a cualquier forma de violencia es fundamental. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno. Que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas allí, toda nuestra solidaridad. Íñigo Rejón, portavoz de Sumar. Lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y todos estos días contra 2 millones de personas de población civil en Gaza, bueno, pues si unos actos son actos de violencia criminal y de crímenes de guerra, es evidente que lo que está perpetrando desde hace mucho tiempo el Estado de Israel de manera estructural y permanente son no solo también actos de terror, sino que son el fondo fundamental del problema. Ione Belarra, líder de Podemos. Queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. Incluso Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Y hoy los terribles acontecimientos que continúan sucediendo en Israel y Palestina comenzaron con un ataque antiterrorista que mató a 1.200 personas y 200 rehenes, que fue un acto de terror contra civiles indefensos. Fue una matanza. ¿Pero qué es lo que estamos presenciando en Gaza? Otra matanza. ¿Perdón? ¿Que la gente se está yendo de la sala?
¿Por qué? Tal vez he dicho algo inconveniente, pero Naciones Unidas ha dicho que lo que pasó es una matanza y también lo que está pasando en Gaza es una matanza, incluso cuando obviamente Israel tiene que defenderse. Un error no puede justificar otro. Tercera realidad. Que Sánchez se ha convertido en uno de los grandes aliados de Hamás. La posición mantenida por Pedro Sánchez, única y excepcional entre la gran mayoría de países ricos y occidentales, desencadenó un conflicto diplomático con Israel. En concreto, tras protagonizar una grotesca intervención en donde Sánchez le explicaba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cómo luchar contra el terrorismo. Pero déjame ser claro también, Israel tiene que seguir las leyes internacionales, incluyendo las leyes internacionales humanitarias en su respuesta. Como en España hemos sufrido también el terrorismo, estoy convencido de que no puede ser erradicado exclusivamente con el uso de la fuerza. Atentos a la respuesta de Netanyahu. Apuntan deliberadamente a civiles y se esconden deliberadamente detrás de ellos y los utilizan como escudo humano. Eso es un crimen de guerra. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer una democracia comprometida con los derechos humanos y con las leyes de la guerra? ¿Las leyes de la guerra otorgan exenciones a esos criminales? La respuesta es que no. Eso ya fue grave per se, pero la indignación del pueblo judío se hizo insoportable tras estas declaraciones del presidente del gobierno. Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y prueba de que Sánchez es uno de los principales aliados de Hamás en Occidente es que los propios terroristas agradecieron su postura clara y audaz tras avanzar la posibilidad de que España reconociera unilateralmente al Estado palestino, al margen de la Unión Europea. Y en esas estamos justo ahora. Cuarta realidad, que Gaza es un nido de terroristas islamistas. Israel abandonó Gaza en 2005 como consecuencia del llamado Plan de Desconexión elaborado por el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon. Un año después, Hamás se hizo con el poder tras presentarse y ganar en las elecciones parlamentarias para la Autoridad Nacional Palestina, acabando con la hegemonía política que había ejercido al-Fatah desde 1969. Esa victoria abrió un profundo y tenso cisma entre ambas organizaciones que desde sus inicios compiten con el poder en Palestina hasta el punto de enfrentarse abiertamente en un conflicto armado. Finalmente, en 2007, Hamás se hizo con el control de Gaza, tras expulsar a las fuerzas de al-Fatah, que mantienen su dominio en la vecina Cisjordania. Desde entonces, estas dos facciones viven enfrentadas. Los palestinos de Gaza no han vuelto a votar desde 2006, encadenando ya casi 20 años bajo la férrea dictadura de Hamás, que entre otras cosas se ha caracterizado por la violencia, la miseria y la represión. Su gobierno podría haber centrado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la población. Para eso, en teoría, reciben miles de millones de euros cada año en ayuda internacional, muchos de ellos procedentes de España. Pero nada de eso ha sucedido. Gaza era, ya antes de la guerra, una de las zonas más pobres del planeta, con una renta per cápita de menos de $2.000 al año, un desempleo del 45% y 2/3 de la población en situación de pobreza extrema. Y no ha sucedido porque el objetivo de Hamás es otro muy diferente. El objetivo de Hamás es acabar con Israel. Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámico, nace a finales de los años 80 fruto de una escisión de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes. Es calificado como organización terrorista por decenas de países y, entre otros, recibe apoyo directo de Qatar e Irán. Su carta fundacional dice literalmente que Israel existirá y seguirá existiendo
hasta que el Islam lo aniquile, tal y como aniquiló a otros antes que él. Las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. No hay solución para la cuestión palestina excepto a través de la yihad. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos. El pueblo palestino sabe que no debe consentir que se juegue con su futuro, sus derechos y su destino. Ante la usurpación de Palestina por parte de los judíos, es obligatorio izar la bandera de la yihad. Hamás quiere, por tanto, la aniquilación de Israel, borrarles del mapa. Eso precisamente es lo que significa el eslogan "Desde el río hasta el mar", que grita la izquierda española en sus manifestaciones pro-palestinas. Un grito antisemita que anima a que no quede ni un solo judío vivo desde el río Jordán hasta el Mar Muerto. Es decir, que no quede ni un solo judío en Israel, en Cisjordania y en Gaza. Y por si aún queda alguna duda, basta escuchar a los propios líderes de Hamás. La existencia de Israel es ilógica, es la que causa todo el dolor, la sangre y las lágrimas. Es Israel, no nosotros. Nosotros somos las víctimas de la ocupación, por eso nadie debería culparnos a nosotros por lo que hacemos. El 7 de octubre, el 10 de octubre, todo está justificado. Aunque lo más trágico y desolador es que el 75% de los palestinos apoya la brutal masacre de judíos perpetrada el 7 de octubre. Y quinta realidad, que el reconocimiento del Estado palestino no es la solución. Para empezar, porque Palestina son dos territorios aislados entre sí, donde gobiernan dos organizaciones terroristas que se odian a muerte. Además, la creación del Estado palestino no garantiza la seguridad de Israel. Da igual si Palestina es Estado o no. La clave es que reconozca a Israel, cosa que ni ha sucedido ni sucederá. Jamás quiere aniquilar a Israel, no convivir pacíficamente junto al Estado judío. No por casualidad, desde 1947 se ha ofrecido en numerosas ocasiones la creación del Estado palestino y en todas ellas fue rechazada por sus teóricos beneficiarios. Porque su objetivo no es tener un Estado propio, sino destruir y ocupar Israel, que es muy distinto. Y por si fuera poco, ni un solo país árabe apoya Hamás. Prueba de ello es que ninguno de sus vecinos ha abierto sus fronteras para acoger y refugiar a los palestinos. Tan solo los occidentales más ignorantes y antisemitas apoyan a Hamás. Y ese es precisamente el caso de la izquierda española. Hay muchos mitos, mentiras y manipulaciones en torno a la guerra entre Israel y Hamás. Israel ha respondido legítimamente ante un ataque atroz para defender a su población y luchar por su supervivencia. Israel es la única democracia de la región, el único país de Oriente Próximo que garantiza derechos y libertades individuales y que lucha contra el yihadismo, enemigo común de Occidente. Israel está siendo más escrupuloso en esta guerra que la mayoría de los ejércitos de la historia, incluidos los europeos. Israel es nuestro aliado, no es nuestro enemigo. La victoria de Israel también es nuestra victoria. Y si algo ha demostrado la izquierda española con su vergonzoso apoyo a Hamás, es que además de ser radical, además de ser sectaria y además de ser anticapitalista, la izquierda española es profundamente antisemita. La trinchera de llamas. Es radio.